Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Mi nombre es Sandra Auror y el grupo está conformado por Edgar Morales, Herman Arreaza, Israel Bach, Iván Jorge y Betsy Chacón, quienes nos estarán ampliando más adelante lo referente a esta norma. Para iniciar, hablaremos acerca del objetivo de la NIF 10, el cual consiste en establecer principios para poder presentar y preparar lo que son los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Adicionalmente, esta norma nos brinda diferentes elementos que nos serán útiles para poder cumplir este objetivo, lo que veremos en la siguiente diapositiva. Las bases que la norma nos indica para poder cumplir el objetivo de la misma consisten en 5. La principal es que la entidad controladora debe estar sujeta a la presentación de estados financieros consolidados. Y también nos indica que el control es la base de la consolidación, que es lo que veremos más adelante cuando hablemos acerca de la definición de control que indica esta norma. También indica que al aplicar el control es la forma en la que se va a identificar cuál es el control del inversor en una participada y esto va a determinar si es requerido realizar la consolidación de los estados financieros. También nos brinda requerimientos contables para poder preparar los estados financieros y define lo que es una entidad de inversión y las excepciones que existen al momento de realizar la consolidación. Dentro del alcance de esta norma podemos encontrar que nos indica que siempre que sea una entidad controladora, término que definiremos más adelante, esta debe presentar estados financieros consolidados. Sin embargo, también nos indica que si una entidad cumple con las condiciones siguientes, no es necesario que presente estados financieros consolidados y además nos brinda algunas excepciones de qué elementos o qué otros rubros no se encuentran dentro del alcance de esta norma. Principalmente es si al momento de indicar a los propietarios, tanto de la controladora como de las subsidiarias, se indica que no se van a realizar estados financieros consolidados y los mismos no tienen ninguna objeción, entonces es posible que éstas no presenten estados financieros consolidados. También son las entidades cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian dentro de un mercado público. También las controladoras, la controladora final o las controladoras intermediarias que elaboran estados financieros consolidados que cumplen con la NIF. También los que no registren o las empresas que no registran sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora. También nos indica que no aplica a los planes de beneficios postempleo u otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados, lo cual se encuentra indicado en la NIF 19. Y también que no aplica a una controladora que es una entidad de inversión si se le requiere medir todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados. Gracias. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes compañeros y licenciado, mi nombre es Edgar Morales y yo les explicaré acerca del control según la NIF 10, estados financieros consolidados, para determinar si existe control de parte del inversor. Este tiene que evaluar el control que tiene sobre la participada. Para eso la NIF nos da ciertos elementos que debe tener una participada. Entonces estos elementos, pues esta debe tener poder sobre la participada, también está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su ampliación en la participada, y también la capacidad para utilizar su poder sobre la participada para influir en la importancia de los rendimientos del inversor. Esos son los tres elementos que da
la NIF 10 para saber si el inversor tiene el control de la participada. Para la comparación de estas normas, pues tenemos la NIF 10 y la sección 9 de NIF para pymes. En la sección 10 pues habla todo lo que tenga que ver con estados financieros consolidados, y en la sección 9 tiene el apartado y separados. Pues el objetivo de esta es, en la NIF 10, es establecer los principios para la preparación de estados financieros consolidados con una entidad controladora o unas entidades distintas, y en la sección 9 pues es definir las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de estos financieros. Los procedimientos que aplica cada una de, de estas normas, pues en la NIF 10 pues tenemos la combinación de partidas similares de la controladora, como las subsidiarias. Compensan, eliminan el importe en libros de las inversiones de la controladora en cada subsidiaria y parte controladora en el patrimonio de cada subsidiaria, y eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo interagrupados relacionados con las transacciones de las entidades del grupo, que a diferencia de la sección 9, pues ellos medirán y presentarán las participaciones no controladas en los resultados y en las subsidiarias consolidadas por separado de la participación de los propietarios y de la controladora. Y también medirán y presentarán las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas por separado de la participación del patrimonio de los accionistas de la controladora. Esas son las principales diferencias que tienen estas normas a la hora de su aplicación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Herman Arriaza y vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar del poder del inversor. Este tiene poder sobre una participada cuando posee derechos sobre el que otorga la capacidad para poder dirigir actividades relevantes. Esto lo podríamos tomar como el rendimiento de la inversión o de la participación que se tiene. El poder surge con el derecho que se tiene sobre dichas inversiones, ya sea de forma directa o únicamente que tenga derecho a votos conseguido por instrumentos de patrimonio, como acciones, o al ser evaluado mediante consideraciones por los votos considerados en accionarios. Junto con ello, tienen la capacidad para dirigir actividades relevantes, como cuando se tiene este derecho, ya sea esté o no esté ejercida la participada dentro de la entidad. Si dos o más inversores tienen derecho sobre la capacidad, esto se vuelve una actividad participada unilateral por los involucrados en esta participada. La norma nos indica que el rendimiento es el derecho que tiene el inversor a los rendimientos variables procedentes de implicaciones en la participada. Quiere decir que tiene derecho a todos los movimientos o beneficios que tenga dicha entidad en la que está participando, y nos indica que estos pueden ser negativos, positivos, o puede ser una combinación de ambos. Junto con ello nos indica que el inversor que controla dentro de una entidad participada puede compartir dicho rendimiento. Quiere decir que puede ser a un tenedor, a un tercero, ya sean las ganancias o la distribución de dicha participación. Vinculación entre poder y rendimiento. Aquí nos indica que el inversor que controla parte de la participada únicamente, no solamente tiene poder sobre las participadas o la exposición, los derechos que están inertes en ellos, sino que también puede influir en los rendimientos del inversor, cómo o en qué momento debe de aplicar este tipo de inversiones. También con esto, el inversor se puede determinar como un agente principal o como un agente. Cuando es un agente,
nos indica que no tiene control sobre la participada, pero puede ejercer el derecho de decisión teniendo delegados. Esto en caso que el inversor desea ser un agente y no un inversor directo. Dichas vinculaciones nos indican el poder tener una inversión y el rendimiento que podemos generar o adquirir dentro de las participadas al colocar o influir dentro de las mismas. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Israel Bach y continuando con la exposición vamos a hablar sobre los requerimientos de contabilización. La controladora es quien debe elaborar los estados financieros consolidados, utilizando políticas contables para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Se empezará a consolidar una participada desde la fecha en que el inversor tenga el control y se cesará la consolidación cuando se pierda el control sobre esta. Las participaciones no controladoras. La información de la participación de la no controladora se presentará en el estado de situación financiera consolidado, específicamente dentro del patrimonio, pero de forma separada respecto al patrimonio de los propietarios de la controladora. La pérdida de control. Si una controladora pierde el control de una subsidiaria, se deberá dar de baja a los activos y pasivos del estado de situación financiera consolidado. Se debe reconocer si quedó alguna inversión en la antigua subsidiaria y se deberá contabilizar. Esta participación se debe medir nuevamente y el valor medio en la fecha que se perdió el control será considerado como el valor razonable cuando se realice el reconocimiento de un activo financiero, como lo indica la NIF 9, o el costo en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una sociedad o negocio conjunto. Se debe reconocer la ganancia o pérdida que derivó la pérdida de control de la participación controladora. Entonces, todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Israel Bach y continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los requerimientos de contabilización. La controladora es quien debe elaborar los estados financieros consolidados, utilizando políticas contables para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Se empezará a consolidar una participada desde la fecha en que el inversor tenga el control y se cesará la consolidación cuando se pierda el control sobre esta. Las participaciones no controladoras. La información de la participación de la no controladora se presentará en el estado de situación financiera consolidado, específicamente dentro del patrimonio, pero de forma separada respecto al patrimonio de los propietarios de la controladora. La pérdida de control. Si una controladora pierde el control de una subsidiaria, se deberá dar de baja a los activos y pasivos del estado de situación financiera consolidado. Se debe reconocer si quedó alguna inversión en la antigua subsidiaria y se deberá contabilizar. Esta participación se debe medir nuevamente y el valor medio en la fecha que se perdió el control será considerado como el valor razonable cuando se realice el reconocimiento de un activo financiero, como lo indica la NIF 9, o el costo en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una sociedad o negocio conjunto. Se debe reconocer la ganancia o pérdida que derivó la pérdida de control de la participación controladora. Entonces, todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Iván Jorge y les estaré hablando acerca de la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. En este caso, la controladora es la que va a determinar si una entidad es de inversión. Una entidad de inversión prácticamente es una entidad que cumple con las características siguientes. A. Obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. B. Se compromete con sus inversores
a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos. Esto para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y C, mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. En este caso, podríamos decir de que podemos encontrar la información relacionada a todo esto en los párrafos de la NIF 10 del B85A en adelante, ya que prácticamente una entidad considerará todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si es una entidad de inversión, incluyendo su propósito y diseño. Prácticamente una entidad que posee los tres elementos de una entidad de inversión establecidos en el párrafo que les acabo de leer es una entidad de inversión. Luego, los párrafos que vamos a hallar en nuestra norma del B85B al B85M describen los elementos de la definición con un mayor detalle. Prácticamente para ver la determinación de si es una entidad es una entidad de inversión, pues tenemos que ver el propósito del negocio, las estrategias de salida, las ganancias procedentes de las inversiones, ¿verdad? La medición del valor razonable y las características típicas de una entidad de inversión. Y para evaluar si cumple la definición descrita, una entidad va a considerar si tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión. Primero, si tiene más de una inversión. Segundo, si tiene más de un inversor. Tercero, si los inversores que tiene no son partes relacionadas de la entidad. Y cuarto, si tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. En fin, la ausencia de cualquiera de las características mencionadas anteriormente no van a impedir necesariamente que una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Pero una entidad de inversión que no tenga todas estas características proporcionará la información a revelar adicional, pero en base a lo que requiere el párrafo 9A de la NIF 12, que esta NIF 12 trata de la información a revelar sobre las participaciones en otras entidades. Si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos, que son los que constituyen la definición de una entidad de inversión, tal como se describe en los párrafos que les acabo de mencionar, o también las características típicas de una entidad de inversión, tal como lo describe este párrafo, una controladora va a evaluar nuevamente si es una entidad de inversión. Una controladora que deja ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión va a contabilizar el cambio en su estatus de forma prospectiva. Esto desde la fecha en la que ocurrió el cambio. Para más información podríamos enfocarnos en los párrafos del B100 y B101 de nuestra norma. Gracias. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Mi nombre es Betsy Chacón. Pues continuando lo que es la NIF 10, yo les hablaré un poco acerca de lo que es la excepción a la consolidación. Pues lo que indica la norma es de que en el caso de que una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión, pero cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con la actividad de inversión de la entidad, pues esta deberá consolidar esa subsidiaria, ¿verdad? De acuerdo
algunos párrafos que la norma menciona y pues estos párrafos mencionan algunos requerimientos de contabilización, quiénes son los participantes no controladoras, qué pasa cuando se obtiene una pérdida de control, entre otros. Entonces, esa misma norma pues abarca un poco sobre que una controladora de una entidad de inversión pues consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria, ¿verdad? Que sea entidad de inversión. Pero existe una excepción, a menos que la controladora pues sea en sí misma una entidad de inversión. Bueno, continuando con lo que es la NIF 10, pues vamos a ver algunas definiciones, ¿verdad? Y pues las primeras son estados financieros consolidados. Pues estos estados financieros consolidados presentan información de sus activos, sus pasivos, sus patrimonios, sus ingresos, sus gastos y sus flujos de efectivo. Pero ¿qué pasa? Eh, Estos estados financieros presentan la información de la controladora y sus subsidiarias y se presentan como si se trataran de una sola entidad económica. También podemos ver el control de una participada, que esto lo que la definición que indica es de que un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. También está quien toma decisiones. Eh, pues la toma de decisiones pues es un principal o un agente para otras partes. ¿Qué quiere decir? De que esta toma de decisiones pues la mayoría o el poder que va a tener en la toma de decisiones es el que mayor participación tenga. Una entidad de inversión, pues existen unas ciertas características para definir una entidad de inversión y pues una de las tres, la primera es obtiene fondos de uno o más inversores. También la segunda es se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente de la inversión de fondos, obviamente para obtener rendimientos. Y la tercera, pues mide y evalúa el rendimiento de todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Y pues un grupo es una controladora y todas sus subsidiarias. Participación no controlada. Pues lo que indica la norma es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. También está lo que son actividades revelantes, pues estas actividades son todas aquellas de la participada que afectan de una forma pues bastante significativa a los rendimientos de la participada. La controladora pues es la entidad que controla una o más entidades. La subsidiaria pues se define como una entidad que está controlada por otra entidad. En este caso, esta subsidiaria está controlada, valga la redundancia, por la controladora. Y los derechos de constitución pues son derechos que privan a quien toma decisiones, eh, y que posee una gran autoridad. Pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.